Bueno, buenos días. Qué bueno verlos a todos. Gracias a Dios que nos ha permitido ver un nuevo día. Gracias por la lluvia, ¿cierto? Qué bendición, ¿verdad? El Señor dice que Él envía la lluvia tarde o temprano, pero Él la envía. Usted sí puede leer ese letrero ahí, con unas letras un poco raras, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, ¿por qué lo pusimos así como tan reflectivo? O sea, porque queremos que esto siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, toda palabra que sale de la boca de Dios viene para alimentar nuestra alma y nuestro corazón. Entonces, vamos a ir al estudio de la palabra en esta mañana, y vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 14. El alimento. Qué bueno es darle de comer al que tiene hambre, ¿cierto? Es bonito ver comer a una persona que tiene hambre. Pero qué feo es, ¿cierto?, intentar hacerle comer al que no tiene hambre. Eso es complicado. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice así. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte... ¿Sí? ¿Estoy leyendo? Estoy leyendo la otra versión, perdón. Voy a ubicarme. Entonces leamos de nuevo el 14, ¿no? Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder ¿sobre qué? Sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados, porque dice, por el temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, dice el 16, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham, 17. Por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote y fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría el pecado del pueblo. Y miren lo que dice el último versículo, muy bonito este versículo, dice: debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasemos por pruebas. Muy bien. Ahora, estamos hablando del temor, ¿no? El temor. Uno de los temores más grandes del ser humano es a la muerte. Es el temor a la muerte, ¿cierto? ¿Cuántos le tienen temor a la muerte? Solo yo. No. ¿Cuántos tienen temor a la muerte? Bueno, normal diríamos tenerle temor a la muerte. Entonces, mire, la gente dice: para todo hay remedio menos, ¿para qué? Eso dice la gente. Pero la pregunta, ¿eso es verdad? Que para todo hay remedio menos para la muerte, ¿qué dicen ustedes? Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aún para la muerte hay ¿qué? Remedio. ¿Sí? Ahora, y eso es lo que vamos a mirar esta mañana. O sea, ¿cómo liberarnos del temor a la muerte? Porque los temores, mis amados, los temores esclavizan. Dice que el mundo entero estaba esclavizado bajo el temor a la muerte. Los temores esclavizan. Por eso el temor no es de Dios, porque Dios libera, mientras que el temor esclaviza. Entonces el miedo, el temor viene ¿de qué? Del enemigo, ¿cierto que sí? Ahora, y Pablo dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros no tiene nada que ver con el miedo. Pero hoy los seres humanos vivimos esclavos del miedo. A todo le tenemos
temor. Todos le tenemos temor. ¿Y dónde vamos a terminar? Vamos a terminar en un rincón sin querer salir, ¿no es cierto? Porque estamos llenos de temor. Y todo gira con el temor a la muerte. ¿Se han dado cuenta ustedes? No salgo a la calle porque es peligroso salir a esta hora. ¿Y por qué es peligroso? Porque le pueden hacer algo y puede terminar en la muerte. Tengo que cuidarme, ¿no es cierto? Cuidar mi salud. ¿Por qué? Porque si no me cuido puedo morir. Entonces todo gira en torno al temor a la muerte. Entonces, vamos a ir a Génesis 3:22 y vamos a entender un poquito dónde se origina el temor, ¿no? ¿Por qué el temor se apodera del ser humano? Génesis capítulo 3, versículo 22. Ahí encontramos la historia de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces dice el 3:22, dice: luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? ¿Qué dice que ocurriría? Entonces vivirán para siempre. Bueno, en el paraíso, además del árbol del fruto prohibido, que era el árbol del bien y del mal, había otro árbol que era el árbol de la vida. Ustedes sí han leído esa historia, ¿verdad? Ahí estaba, ¿no? El uno a un lado, el otro a otro lado. Entonces, antes de que ellos, Adán y Eva, comieran, dice que estaban desnudos. Capítulo 2, versículo 25. Vamos a manejar la Biblia, vamos a estar tomando varias citas esta mañana, pues de eso se trata, porque es un estudio de la palabra. Entonces miren lo que dice el capítulo 2, todavía no habían pecado, ¿no? Todavía no habían desobedecido. Dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero ¿qué dice? No sentían vergüenza. Esa palabra téngala en mente. No sentían vergüenza. O sea, era un estado de completa inocencia. Un estado de completa inocencia, como lo es la inocencia de los niños. Ahora, ¿un niño se avergüenza de que lo vean desnudo? ¿O sea, un niño pequeño? No. ¿Cuándo el niño comienza a avergonzarse de su propio cuerpo? Es cuando los padres comienzan a inculcarle, ¿no es cierto? Esto es malo, ¿no? No se muestre así. Mire, que no lo vean así, tápese, tápese. Entonces, cuando hay conciencia de lo que es malo, entonces es cuando la vergüenza comienza a venir a la vida del ser humano. Ahora, después de que ellos comen del árbol que se le había prometido, este estado de vergüenza, de inocencia, desaparece. Capítulo 3, versículo 7 de Génesis. Capítulo 3, versículo 7. Mire lo que dice. En ese momento, ¿en cuál momento? ¿Cuál momento? En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron, ¿qué sintieron? Vergüenza. ¿Después de qué? Después de haber comido del árbol que se les había prohibido. Dice, sintieron vergüenza por su, ¿qué? Desnudez. Por su desnudez. Ni siquiera fue por el pecado. Porque el problema no es el pecado en sí, el problema es lo que produce el pecado. Es la vergüenza, es el temor, es el miedo. Entonces dice, sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y dice el 8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Ahí está el miedo, vergüenza y miedo. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que tuve, ¿qué dice? Dice, así que me escondí porque tuve miedo, porque estaba, ¿qué? Desnudo. Mire usted, o sea, a veces leemos estas historias, pero hay palabras que son claves. Aparece de nuevo el estado de desnudez, pero ahora produce miedo y produce vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían el conocimiento del bien y del mal.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Es el conocimiento del bien y del mal. O sea que lo que les dijo la serpiente, al último resultó verdad. La serpiente no en todo los engañó a ellos, les dijo la verdad. Génesis 5:7, vamos a mirar el 5:7. ¿Qué fue lo que la serpiente les dijo? Perdón, es el 3:5, perdón, 3:5, y dice: la serpiente le dice a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y dice el 6: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. ¿Y qué pasó? El 7, ¿qué dice? Y en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Ya lo habíamos leído. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Esa vergüenza, ¿no?, es por sentirse descubiertos. Dios lo confirma y dice que eso es verdad. En el versículo 22 del 3, Él lo confirma. Versículo 22 dice: luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto ¿como quiénes? Como nosotros. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Los seres humanos, Adán y Eva, se han vuelto como nosotros, dice, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Bueno, yo no sé si me están siguiendo. Bueno, este estudio es un poquito, hay que ponerle atención para poder entender, porque estamos haciendo un recuento que luego va a terminar enseñándonos por qué debemos ser libres del temor a la muerte. Entonces, ellos, lo que la serpiente les dijo era verdad. Si ustedes comen, ustedes van a tener el conocimiento del bien y del mal y van a ser como Dios. ¿Fueron como Dios? ¿Qué dice? No fueron iguales a Dios. Ajá. Pero sí fueron como Dios en cuanto al conocimiento del bien y del mal. En ese sentido, sí fueron iguales a Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo acaba de declarar el mismo Dios. Ahora son como nosotros, teniendo el conocimiento del bien y del mal. Entonces la decisión, creo yo, de comer del fruto no fue solo para satisfacer un antojo físico, porque eso es lo que hemos dado a conocer. No es que Eva se antojó del árbol, ¿no es cierto? Y lo vio que era tan bueno, que era tan delicioso, entonces no se aguantó la gana y comió. Sabe que eso sí fue verdad, pero el verdadero interés de Adán y Eva al comer del fruto no era tanto satisfacer un antojo, sino adquirir ¿qué? El conocimiento para llegar a ser como Dios. Eso es un problema, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Entonces, ellos ya eran así. Ahora, ¿por qué Dios no quería que fueran como Él? ¿Por qué Dios quiso tener al ser humano en ese estado de inocencia? ¿Creen que hubiera sido mejor? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, analicémoslo por un momento. ¿Usted cree que hubiera sido mejor vivir en un estado de inocencia o tener el conocimiento del bien y del mal? O sea, ser como los niños que no se avergüenzan de la desnudez, o ser como un adulto que siente vergüenza de su desnudez. Bueno, nunca nos hemos hecho estas preguntas, ¿verdad? Ahora, entonces, hay que responderse esas preguntas, ¿verdad? Igual, el Señor Jesucristo más adelante en los evangelios enseña y dice que el que no se hace como un niño no puede ver el reino de Dios. Ahora, lo que Dios quería realmente era evitar que ellos tuvieran este conocimiento. ¿Por qué? Porque eso los iba a llevar a considerarse al mismo nivel que su Creador. ¿Y qué tenía de malo eso?
Tenía de malo que al sentirse iguales a Dios, iban a pensar que no necesitaban a Dios. Ese era el problema, ¿sí? Es que cuando el niño es pequeño y depende del padre, entonces está con el padre, ¿cierto? Lo busca, ¿no? Le pide, le obedece, pero cuando el niño crece y se coloca al mismo nivel del padre, ¿qué cree el hijo? Que ya no necesita al papá. No han oído ustedes, de pronto nosotros mismos lo dijimos, es que yo ya estoy grandecito. A mí no tienen que decirme lo que tengo que hacer porque yo ya estoy, ¿qué? Grandecito, le dice el hijo, ¿a quién? Al papá o a la mamá. Entonces ese es un estado de independencia. ¿Por qué? Porque el hijo cree que ya alcanzó la misma estatura del padre. Entonces ese hijo busca la independencia y empieza a hacer su propia vida. Bueno, de pronto con los seres humanos no hay tanto problema, pero sí hay un problema grave cuando el ser humano trata de independizarse de Dios. ¿Qué pasa cuando un ser humano busca independizarse de Dios y empieza a manejar su vida a su manera? ¿Qué pasa? Miren, hay un desorden total, hay un problema. Si los seres humanos, los hijos, cuando desconocen la autoridad de los padres y comienzan a hacer lo que ellos quieren, se meten en problemas. Y eso que los padres nos podemos equivocar cuando aconsejamos. ¿Qué puede pasar cuando un ser humano desecha a Dios, lo deja de lado, desecha el consejo de Dios y comienza a tratar de manejar su vida a su antojo? ¿Sabe qué va a pasar? Pues va a encontrar la muerte. Va a encontrar la muerte. Entonces, Dios mismo reconoce que esa decisión es una decisión mala. Por eso Dios evitaba que ellos se independizaran. Pero ellos ya estaban. O sea, nosotros somos iguales a Dios. Somos iguales a Dios. Ya crecimos, somos iguales a Dios. Ahora sí, Señor, vamos a hacer lo que a nosotros nos dé la gana. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, aquí encontramos, ya leímos el 3:22, leámoslo de nuevo. Mire lo que pasa, la consecuencia. Dice, luego el Señor Dios dijo, si estamos, ¿no? Dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurriría? Ahora es la preocupación. ¿Qué ocurriría si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Recuerden que habían dos árboles. Uno, el de la muerte, digamos así, si lo comían, y el otro de la vida. Entonces, Dios dice, si ellos comen del árbol de la vida, no se van a morir jamás, van a vivir para siempre. ¿Por qué no era conveniente que ellos vivieran para siempre? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? Hay que reflexionar, ¿no? Entonces, el 3:24, miren lo que dice el 3:24. Dice, después de expulsarlos por la desobediencia, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol, ¿de dónde? De la vida. Tremendo, ¿verdad? Imagínense esa escena por un momento. Ellos fueron sacados del paraíso, pero como dentro del paraíso estaba el árbol de la vida, que dice, Dios puso ahí, habla de unos querubines poderosos, guardianes, que vigilaban el árbol de la vida y lo vigilaban con unas espadas que flameaban fuego. Nadie se podía acercar ahí. ¿Por qué tanta prevención? ¿Sí? ¿Por qué tanta prevención? ¿Usted se ha preguntado eso? Dios no iba a permitir que ellos se acerquen al árbol de la vida, porque si comían de ese árbol vivirían para siempre. ¿Qué quería evitar Dios? Que el ser humano, en ese estado de rebeldía y de independencia, no se volviera inmortal. ¿Por qué no quería que se volviera inmortal? Porque si el ser humano, ¿no? Siendo que tiene una vida limitada, una vida corta, es capaz de hacer tanto daño, oiga bien, imagínese
si fuera inmortal? ¿Se puede usted imaginar eso? Si los seres humanos con unos pocos años de vida que Dios nos da, hacemos tanto daño, somos capaces de dañar tanto, ¿se puede imaginar usted el daño que se produciría si ese ser malo, rebelde, viviera para siempre? Ahora, esa es una buena explicación, pues es la deducción que nosotros hacemos. Mire, cuando hay una persona muy mala en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que la sociedad espera? Por allá a veces lo dicen, otros lo piensan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la sociedad espera cuando hay una persona que se dedica solo a hacer el mal? ¿Qué es lo que la sociedad pide? Ojalá que se muriera, ¿cierto? Ojalá se muriera. Y yo he oído a personas decir, mataron a fulano de tal, qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. ¿No han oído ustedes alguien decir eso? Esa persona no merecía vivir porque era muy mal. Y de verdad, mire, la maldad, la única manera de terminar con la maldad en una persona rebelde, en una persona que no tiene temor de Dios, es la muerte. Porque mientras una persona sin el temor de Dios viva, vivirá para hacer el mal. No sé si me estoy haciendo entender ahí. ¿Por qué? Es que Dios no tuvo tanta prevención para que ellos no se acercaran al árbol de la vida. Ahora, esto ya se creen independientes, se creen con derecho de hacer lo que quieran. El segundo paso va a ser querer tomar del árbol de la vida para vivir para siempre. Bueno, listo, esta es la historia. Vamos a mirar una aplicación para nosotros hoy. Estos dos árboles representan la ley y la gracia. ¿Sí? Estamos hablando de ese tema, ¿no? La ley y la gracia. Romanos 7:7. Vamos a mirar Romanos 7:7. Ahí está la representación, porque la mayoría de las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento revelan una verdad del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Romanos 7:7? Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Ahí está. Dice, yo nunca hubiera sabido que codiciar era malo si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué hizo la ley? Mostró ¿qué? El pecado, mostró el bien y el mal. ¿Qué hizo el árbol del huerto? Mostró o produjo en ellos el conocimiento del bien y el mal. Por eso lo podemos relacionar ahí. Ahora sí, para la ley, dice, por la ley se conoció el pecado, igual que cuando ellos comieron del fruto, conocieron el mal. Al conocer ellos el mal, ¿cuál fue el problema? ¿Qué se fue el problema? Mire que Dios sí tenía razón. Al conocer ellos el mal, se inclinaron por el mal. Dios sabía eso. Por eso Dios no quería que conocieran el mal. ¿Por qué? Porque ellos se inclinaron por el mal. Génesis, vamos a volver a Génesis, por favor. Génesis 6. Génesis 6:5. Mire lo que dice. Eso fue después, ¿no? Ya la generación se había multiplicado, había mucha gente ya en la tierra, pero miren lo que pasó. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre ¿qué? Siempre y totalmente, que dice lo malo. ¿A qué se dedicaron ellos? Totalmente al mal. Conocieron el bien y conocieron el mal, pero ¿qué eligieron? El mal. Ahora, al elegir el mal, ¿qué pasó? Lo que Dios les había dicho, murieron. Porque el mal siempre termina siendo castigado con la muerte. El mal siempre termina siendo castigado con la muerte. Entonces, esto les trajo la muerte, el diluvio, ¿no? ¿Qué dijo Dios? No, esta gente en estas condiciones no puede seguir viviendo, no puede seguir poblando la tierra. Vamos a exterminarlos de la faz de la tierra, y lo hizo con el diluvio. Dice, pero para el problema del pecado, miremos esto, esta es una buena noticia. Para el problema del pecado y de la muerte, como consecuencia, la solución era comer del árbol de la vida. ¿Sí? Una persona que había sido contagiada con el pecado, ese problema se solucionaba, o sea, la consecuencia que era la muerte, se evitaba comiendo del árbol de la vida. Eso quedó claro allá en el paraíso, ¿cierto? Eso era como algo así como cuando alguien se envenena con una sustancia,
Bueno, se envenenó con una sustancia, hay que aplicarle ¿qué? Otra sustancia que contrarreste el efecto del veneno para que esa persona no muera. Entonces, el pecado traía como consecuencia la muerte, pero el árbol de la vida traía como consecuencia ¿qué? La vida, la salvación de la muerte. Ahora sí, vamos a mirar entonces que el árbol de la vida representa a Cristo. Amén, si estamos claros, ¿no? El árbol del bien y del mal representa la ley, el árbol de la vida representa a Cristo. Juan 1:4, vamos a leer 3 citas que nos muestran esto, porque de esto quiero que nos convenzamos bien esta mañana. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 4, que dice así. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿no es cierto? Dice que Jesucristo era la vida, y Él trajo la vida en sí mismo. Pero más claro lo dice Juan 11:25. Juan 11:25. Miren lo que dice. Y Jesús les dijo, yo soy ¿qué? ¿Sí estamos? A ver, lean conmigo. Jesús, ¿qué les dijo? Yo soy la resurrección y ¿qué más? Yo soy el árbol de la vida. Dice, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿A quién le estaba diciendo eso? ¿Conocen el contexto de la historia? La resurrección de Lázaro, ¿sí? ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto y sepultado. Ya, la muerte se había apoderado de él. Ya no había nada que hacer. Y Jesús aparece y le dice a María y a Marta, no se preocupen, porque su hermano va a resucitar. ¿Y qué dicen ellas? Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Él está diciendo, tu hermano volverá a la vida. Volverá a la vida. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. En otras palabras, todos los que se hayan envenenado con el pecado y estén expuestos a una muerte inevitable, pueden acercarse a mí, pueden creer en mí, y ese veneno del pecado desaparecerá de sus vidas. Esa es la solución. Ahora, qué bueno poder entender eso, ¿verdad? Mire, si la gente entendiera eso, la gente no moriría eternamente. Nadie se condenaría. Porque es tan fácil, es tan sencillo. Ahora, ¿por qué cuando una persona está en peligro de muerte física, por qué hace tanto esfuerzo por revertir esa realidad? ¿Sí? Mire, es que cuando una persona lo muerde una serpiente, ¿qué hace esa persona? Mire, deja todo lo que está haciendo, corre, ¿verdad? Y paga lo que sea y busca la manera de llegar a un lugar donde le inyecten el antídoto para que no se vaya a morir. Y no importa los barrancos que tengamos que saltar, no importa el dinero que tengamos que pagar, porque la vida está de por medio, vida física. Ahora, ¿por qué las personas no entienden que ese mismo valor deberíamos dárselo a qué? A la vida eterna. Y yo pienso que la vida eterna merece más cuidado. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque la vida física va a terminar, ¿sí? Y lo hemos dicho siempre. Yo puedo vivir 100 años, pero al cabo de 100 años me voy a morir. No hay nada que hacer. Pero la vida eterna es algo que se va a vivir y que no tiene fin. Entonces, las personas buscamos el remedio. Mire, si alguien está enfermo, corre donde el médico, ¿verdad? Porque no se quiere morir, porque quiere preservar la vida. Pero ¿por qué la gente se resiste tanto para acercarse a Cristo, para buscar a Dios, para buscar su perdón? ¿Por qué? Porque no le hemos dado valor realmente a nuestra alma, porque aún no creemos que la vida que hoy tenemos es la única vida que existe. Tenemos que creer que después de esta vida hay otra vida que tenemos que cuidar. Entonces, miremos lo que dice
Primera de Juan 5:11. Habla de lo mismo. Mire, Juan fue uno de los discípulos que mejor entendió este tema. Juan 5:11. Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está ¿en quién? Está en su Hijo. No hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera. Lo único que Dios protegió fue el árbol de la vida. Lo demás no valía nada. Entonces, luego, ese árbol de la vida, mire lo bonito de Dios. Luego, cuando Cristo viene al mundo, ya no hay querubines custodiando el árbol de la vida. Es todo lo contrario. Él viene y se hace público, ¿sí? Viene y muere en la cruz y resucita y se expone. Es como decir, ya no hay nadie cuidando el árbol de la vida. Todos los que quieran venir y tomar de él pueden hacerlo. No hay ningún estorbo. Cuando Cristo vino a revelar la solución al problema del pecado en su propia persona. Y por eso es que es tan importante volver a Cristo. Es tan importante darle el lugar que Él se merece. La resurrección de Lázaro y la resurrección de otras personas que murieron y Cristo lo resucitó físicamente, ¿no? Fueron para confirmar que Jesús tenía el poder para destruir el imperio de la muerte, ¿sí? Fueron solo para eso. Recuerden que cuando Jesús resucita a Lázaro, dice, levanta los ojos al cielo y dice, Señor, gracias porque me has oído, ¿sí? Y Él dice, yo sé que siempre me oyes, pero esto lo hice para que todos estos crean en mí, crean que hay alguien que viene a derribar el imperio de la muerte que hasta esa hora lo tenía el diablo. Por eso no hay temor a la muerte, no debe haber temor a la muerte. Hebreos 2:14, vamos a mirar, este fue el texto que iniciamos. Y miremos algo que dice ahí muy importante. Este es el pasaje que tenemos como base. Bueno, entonces, dice así, ya está hablando de ese imperio. Y nosotros tenemos que entender una cosa, y es que hasta antes de que Cristo muriera y resucitara, el diablo tenía al mundo bajo sentencia de muerte. ¿Hasta cuándo? Mire, desde el Génesis hasta que Cristo resucita, el diablo tenía al mundo entero bajo el imperio de la muerte. Él hacía lo que le daba la gana con la gente. Él estaba llevando a la muerte por millones hasta ese día. Entonces miren lo que dice este pasaje. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte, oiga bien, podía quebrantar el poder del diablo. ¿Quién tenía, qué dice? ¿El poder de qué? De la muerte. ¿Quién tenía el poder de la muerte? ¿Quién lo tenía hasta ese momento? El diablo. ¿Qué hizo Cristo con su muerte y resurrección? Quebrantó el poder de la muerte. O sea que podemos decir entonces, hasta ahí, ¿no? El diablo manejó la muerte, hasta ahí. Ahora, miren lo que dice el 15. Únicamente de esta manera el Hijo podía liberar a los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. La pregunta que hicimos al comienzo, ¿le tiene miedo usted a la muerte? Sí, o sea, las dos, ¿no? Yo hablo del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte física lleva a la muerte espiritual, o la muerte física lleva a la vida, también a la vida eterna, ¿sí? Ahora, las dos son consecuencia ¿de qué? Del pecado. Igual, ¿no? De la muerte física nosotros no nos vamos a librar. Pero, cuando Jesús muere y resucita, está resucitando como un ser vivo de nuevo, ¿no? Lo que pasó con Lázaro, ¿sí? Lázaro muere y si fuera por el diablo, él nunca hubiera resucitado, porque el diablo no está para traer resurrección, sino para traer ¿qué? Muerte.
Pero como estaba Cristo, quien tenía dominio sobre la muerte, ya no lo tenía el diablo, sino que lo tenía Cristo. Entonces, ¿qué hace? Lo trae ¿a qué? A la vida. ¿Vida qué? Física, ¿sí? Entonces, dice, para librarnos a todos por el temor a la muerte. Ahora, ¿por qué le tenemos temor a la muerte? A ver, coméntenme ustedes ahí. Pero yo pienso que una de las cosas es por intentar ser algo desconocido, ¿no? Porque yo siempre digo que el que diga que no le tiene miedo a la muerte está como mintiendo, porque por la sencilla razón esa, o sea, cualquier ser humano que se enfrente a algo desconocido totalmente tiene que sentir un miedo pues natural. Ya sería la persona que honestamente tiene miedo a la muerte por las consecuencias que vengan, o sea, por la condenación, por decir algo. Pero por ser algo pues, que es desconocido, pues, no. Bueno, sí, ¿no? Es que nosotros le tenemos miedo a la muerte y ni siquiera sabemos por qué es que le tenemos miedo a la muerte. O sea, porque la muerte es un suceso trágico, ¿no es cierto? Produce llanto, produce dolor. Pero si lo analizamos bien, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Ahora, sí puede ser natural que uno le tenga miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque es un paso. ¿Pero es desconocido realmente? No, porque conocemos la palabra y la palabra del Señor dice que los que están en Cristo no mueren, sino que duermen. Por eso el apóstol Pablo dice cuando habla de los cristianos, no dice murieron, sino que durmieron, dice, ¿no? Entonces, ¿a usted le da miedo dormir? Pregunto, ¿le da miedo dormir? No, nosotros queremos dormir, ¿cierto? Es más, hay gente que cuando está muy cansada, ¿qué quiere? Dormir, ¿no es cierto? Y hay gente que dice, mire, cuando las personas están sufriendo emocionalmente, van donde el psiquiatra, ¿y qué hace el psiquiatra? ¿Qué les manda? Lo primero que les manda, ¿qué es? Droga para dormir, porque el sueño hace que las personas no sean conscientes de la realidad, ¿sí? Porque si son conscientes de la realidad, entonces van a estar angustiados. No, le dan una pastilla, lo dopan, la persona duerme y se desconecta de la realidad. Entonces, si usted y yo tomamos la muerte no como un acto trágico, sino como un sueño, entonces, ¿por qué tiene que darnos miedo? Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que un cristiano cuando muere es como que se duerme y queda inconsciente hasta que el Señor venga, toque la trompeta y lo despierte. ¿Para qué lo despierta? Para encontrarse con Él, para entregarle la herencia. ¿Será malo eso? ¿Qué dicen ustedes? No, no es malo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanto miedo a la muerte? Bueno, a veces nosotros estamos como muy amañados aquí, ¿cierto? Muy amañados acá. Y así nos quejemos del calor, nos quejemos de la pobreza, así nos quejemos de las enfermedades, por aquí queremos estar, ¿sí? ¿Y le parece justo? No. Si estamos tan amañados aquí, pues no nos quejemos, ¿sí? Porque si el Señor viene y nos quiere llevar, no, Señor, no me lleve todavía otra oportunidad, ¿no? Yo quiero quedarme aquí. Pues si nos vamos a quedar aquí, pues quedémonos para disfrutar de lo que está aquí. Ahora, otra de las cosas es que no hay conciencia clara de lo que vamos a encontrar después. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto al concepto que tenía de la muerte? Dice, para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice que es? Ganancia. ¿Cómo así que ganancia? Es un buen negocio morir. Morir es mejor negocio que vivir, ¿sí? Y él una vez dijo, estoy yo entre la espada y la pared, entre dos decisiones difíciles. Dice, yo quisiera irme para estar con el Señor ahora. Él dice que él quería irse, pero él dice, por otro lado, me quiero quedar. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes me necesitan para seguir haciendo la obra del Señor. Pero él siempre quiso estar con el Señor. Ahora, al fin y al cabo, la muerte, el temor a la muerte, pienso yo, sobre todo en un cristiano, es ¿por qué? Porque no nos creemos en buenas condiciones para encontrarnos con Dios. Porque estamos dudando de nuestra relación con Dios.
de nuestra debida relación con Dios. Entonces lo que decíamos el otro día, ¿recuerdan? Bueno, la gente dice que esto se va a acabar, ¿no? El mundo ya está próximo a terminarse. Bueno, si usted lo quiere creer, lo cree, y si no, no, pero hay muchas evidencias que nos lo están mostrando. Esto ya no tiene para dónde avanzar. Mire, yo veo el mundo que está llegando a chocarse contra un muro, y de ahí ya no hay más para dónde. Maldad, ¿será que hay más maldad para inventar? Demasiada maldad. ¿Será que hay más corrupción para inventar? ¿Será que hay más violencia para inventar? Pues si nosotros oímos todos los días violencia, corrupción, injusticia, mentira, ¿no es cierto? Y el Señor dijo, claro, y como en los días de Noé, ¿no? Serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Ya lo leímos. Dice que el pensamiento de todos era continuamente el mal. Hermano, qué tristeza que hoy no haya nadie, o sean muy poquitas las personas que piensan en el bien. Contadas con los dedos, digamos así. Todas las instituciones están contaminadas, corrompidas desde la cabeza hasta los pies. La iglesia no se escapa de eso. La iglesia, los que se supone que conocemos a Dios, no las instituciones, los líderes religiosos, hermanos, están invadidos por la corrupción, por el engaño y por la mentira. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde queremos ir? ¿Para dónde podríamos nosotros coger? Ya el Señor tiene que tomar la decisión de venir y terminar con esto como lo hizo con el diluvio. Entonces, eso ya es asunto de cada uno, ¿no? Porque, no, es que falta esta profecía, es que falta la otra, es que falta la otra. Pues usted tiene que darse cuenta de que en un momento, así dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto puede suceder. Ahora, el asunto es, ¿cómo vamos a recibir este evento? ¿Con miedo o con alegría? ¿Sí? Este es el asunto, ¿con miedo o con alegría? Y siempre hemos dicho, hay gente que dice, no, que el Señor no venga todavía, que el Señor no venga, que se demore otro poquito, ¿sí? Pues ¿no creen que ya se ha demorado demasiado? ¿Cuánto llevamos ya? Desde que el Señor hizo la promesa, más de 2000 años, ¿sí? Que se demore otro poquito. ¿Para qué quiere que se demore? ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué quiere que se demore? Es que es mi hijo, es que es mi hija, es que es mi papá, es que es mi mamá, que se arrepientan. No, los que tenemos que arrepentirnos somos ¿quiénes? Nosotros. Somos nosotros, es cada uno. Y yo le aseguro que el miedo a la venida del Señor no es por los demás, es por nosotros mismos, porque le tenemos temor ¿a qué? A la muerte eterna. Ahora, ¿es un temor justificado? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que hemos creído en Cristo Jesús, ya no hay muerte para nosotros. Ya no hay muerte. Entonces, ¿por qué le voy a tener temor a la muerte si la muerte ya no tiene poder sobre mí? Entonces, esa es la pregunta. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, entonces, leamos un poco más. Dice el 18 del Hebreos 2. Dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando estemos pasando por, ¿qué dice? Diferentes pruebas. ¿A qué pruebas se refiere acá? Acá se refiere a las pruebas del pecado, ¿no? A las pruebas que pueden traer a nuestra vida el pecado. Entonces, con la muerte y resurrección de Cristo, ese poder fue destruido. Cristo es la prueba de que la muerte entera fue vencida. Los que hemos creído en Cristo ya no debemos tener temor a la muerte ni a la condenación. ¿Qué dice Romanos 8:1? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Sí? El miedo es del enemigo. Entonces, Cristo murió y a consecuencia de nuestro pecado, y lo hizo una vez. Los que han sido justificados por creer en Cristo ya no pueden morir, porque el pecado que produce la muerte ya no puede enseñorearse de ellos. Eso lo dice Romanos capítulo 6, versículo 8.
¿Sí? Y yo quiero que miremos esto un momento. Romanos 6:8. Dice que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Dice, y dado que morimos en Cristo, sabemos que también, ¿qué dice? Viviremos con Él. Ya vivimos, no es futuro, es ya. Usted tiene que aprovecharse y apropiarse de esa promesa ya. Yo vivo con Cristo. La muerte ya no tiene dominio sobre mi vida. Por lo tanto, no tengo que tenerle temor a la muerte. Estoy hablando de la muerte eterna, ¿no? Estoy hablando de la condenación. ¿Por qué? Porque el pecado ya no se enseñorea sobre mí. ¿Qué es enseñorearse? La palabra enseñorearse significa dominar, significa manejar, significa mandar. Entonces, ¿qué dice? Una persona que ha creído en Cristo, dice, el pecado ya no puede gobernarlo, ni obligarlo, ya no puede. Entonces, ese temor a la condenación debe desaparecer. No porque seamos perfectos, no. Y ahí está el problema. ¿Por qué es que tenemos temor? Porque miramos nuestras vidas y concluimos que no somos perfectos. ¿Es así o no es así? Y ahora sí dice uno, y si el Señor viene esta noche y yo hice esto, y yo me equivoqué acá, y yo cometí este error, yo tal vez me condeno. Y ese temor no nos deja dormir, ¿cierto? Pero mire, resulta que a pesar de que tenemos debilidades, por eso Hebreos dice, Él fue tentado en todo. Por eso puede ayudarnos en nuestras, ¿qué? Debilidades. Porque seguimos siendo seres humanos, eso es. Entonces, nosotros no somos perfectos. Nosotros aspiramos a la salvación porque Cristo, que fue perfecto, murió por nosotros. Porque en Cristo tenemos provisión de perdón. Y Dios sabe que como humanos podemos caer en la tentación y Él está allí para ayudarnos. Ahora, Él nos ayuda de dos formas. Quiero que se graben bien esto. De dos formas. Uno, Él está ahí para librarnos de caer en la tentación, ¿no? Él está ahí para eso, en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo ideal es no caer en la tentación. No caer. Pero no hay nadie que no haya caído en la tentación aún después de conocer a Cristo. O alguien puede levantar la mano y decir yo no. No hay nadie. Es más, dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero 7 veces ¿qué? Se levanta. Entonces, primero, Dios nos ayuda tratando de librarnos de caer en la tentación. Segundo, si por algún motivo caemos, Él tiene un plan B para ayudarnos. ¿Cuál es el plan B? Dice 1 de Juan 2, 1 y 2. Ahí está el plan B. 1 de Juan 2, 1 y 2. Mis queridos hijitos, dice, no, 1 de Juan 2, 1. 1 de Juan 2, 1. A ver, proyectémoslo ahí porque quiero que lo miremos. Él comienza dirigiéndose con un término muy bonito. ¿Y qué dice? Mis queridos hijos. 1 de Juan 2, 1. ¿Sí? Listo. Mis queridos hijos. Mire, ¿a quién le habla? ¿A quién le habla? ¿A los hijos de quién? A los hijos de Dios. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. La palabra está ahí para evitar que caigamos en el pecado. Pero si alguno peca, aquí está el plan B. Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Él es Jesucristo, el que es verdaderamente ¿qué? Justo. Listo. Entonces, si por alguna razón, por ser humanos, por ser débiles, cedemos al pecado, entonces, ¿qué dice? No se preocupen, siempre tienen que llevar su ofensa a la presencia de Dios y buscar el perdón de sus pecados. Pero la muerte ya no se va a enseñorear de ustedes, ya no hay peligro de muerte. Entonces,
Él puede limpiarnos con su perdón y con su sangre. El pecado puede esclavizar a alguien cuando esa persona no tiene a Cristo en su corazón. Allí sí es justificado el temor a la condenación. No tengo a Cristo conmigo, no tengo abogado, no tengo quien me justifique, no tengo quien me perdone. Entonces lo que me espera es la condenación. ¿Para qué están los abogados? ¿Para qué están los abogados? Para evitar que las personas sean condenadas. ¿Para qué está Cristo como abogado? Para evitar que yo sea condenado. ¿Cómo lo evita? ¿No? Cuando el diablo viene y me acusa y me dice, usted es un pecador, recuerde que hizo esto y eso, y me dice las fechas y la hora, entonces el Señor se levanta y dice, hey, un momentico, yo ya pagué por lo que usted hizo. Fue verdad lo que hizo, fue verdad, pero yo ya pagué por lo que él hizo, por lo tanto, debe ser declarado ¿qué? Justo. Debe ser declarado limpio. Esa es la bendición de haber creído en Cristo. Ahora, los que hemos creído en Cristo no podemos tener temor a la muerte. Lo dice 1 Corintios 15:55. Ya estamos terminando. 1 Corintios 15:55. Este texto es muy bonito. Se debería leer todo. Ahí hay un desafío a la muerte, porque estamos hablando de ser liberados del temor a la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero miren lo que dice el 57, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado, ¿y sobre qué? Sobre la muerte. ¿Quién nos dio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte? Cristo Jesús. Y que nadie le vaya a decir lo contrario, porque sería mentira. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted tiene victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Usted puede vencer al pecado y ya la muerte está vencida. No hay por qué tener temor a la muerte. Entonces dice, y eso se hizo por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Lo que decíamos adelante, el temor esclaviza, ¿cierto? El temor reduce, el temor arrincona. ¿Y cuántas personas hoy en día podían estar sirviendo a Dios, pero no lo hacen? ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque no se consideran perfectos. Es que yo tengo este problema, ¿no? Es que yo tengo este problema. Lo que me decía el otro día, es que yo tengo un pasado y la gente lo sabe, ¿sí? Y cuando yo voy a hablar del Evangelio, entonces la gente me va a recordar mi pasado. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que el que nos acusa, ¿quién es? El diablo. ¿Cierto? Él es nuestro acusador, pero a pesar de que tenemos un acusador, también tenemos un defensor, ¿no? Hay un pleito por nuestra inocencia, hay un pleito, un litigio por nuestra inocencia. El diablo acusa y quiere condenación. Jesucristo defiende y busca ¿qué? Salvación. Ahora todo depende del abogado de al lado donde usted se haga. Si usted se hace de al lado del acusador, pues va a terminar con muerte. Pero si usted se hace del lado del defensor, a él no hay quien le gane. A él no hay quien le gane. Entonces, ese es un problema. Por eso dice, por lo tanto, por esta razón, mis amados, permanezcan fuertes y constantes, ¿sí? Y cuando alguien lo acuse señalándolo de lo que usted hizo antes o de la equivocación de ayer o de anteayer, usted no le ponga cuidado. Usted dígale, sí, ayer me equivoqué, pero Cristo me justificó y hoy soy una nueva criatura, ¿sí? Y voy a seguir y nada me va a impedir que yo reconozca y dé a conocer el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede verse como lo ve el enemigo. Usted tiene que verse como lo ve Dios. ¿Y cómo nos ve Dios? Como que si nunca hubiéramos pecado, salvos, bendecidos. Pero insistimos en eso. Sí, pobrecito yo. ¿Es cierto? No, nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza, no porque seamos perfectos, sino porque tenemos un abogado perfecto.
Y ese temor tiene que desaparecer de nuestra vida. Entonces, mire que termino con esto. El enemigo tuvo el imperio de la muerte durante muchos años, muchos siglos, ¿no? Desde que, ¿cómo comenzó el diablo? En el paraíso, ¿cierto? El diablo comenzó en el paraíso, allí implantó el imperio de la muerte, luego siguió avanzando, luego en el diluvio, mejor dicho, ¿qué fiesta haría el diablo y los demonios cuando toda esa gente se murió en el diluvio? ¿No? Tremenda fiesta, ¿no? Lo logramos, mire, estamos avanzando en nuestro propósito de establecer la muerte. Y luego sigue la muerte y la muerte y la muerte hasta que llega la muerte de Cristo. ¿Saben que cuando Cristo murió, ¿no? El diablo hizo la fiesta más grande? Pues es una especulación, ¿no? Pero yo me lo imagino. Cristo era el que traía la vida, matamos al que, a la esperanza de vida. Eso dijo el diablo y sus demonios. Lo matamos, ¿no? Ya no hay temor a que alguien nos quite el imperio de la muerte. Lo matamos, ¿sí? Pero ¿saben con qué no contaba el diablo? Con que Cristo a los 3 días se iba ¿a qué? A levantar de la tumba. Cuando Cristo se levanta es donde todo ese imperio de la muerte ¿qué? Se derrumba, ¿sí? Y ya nunca más volvió a levantarse. Nunca más volvió a levantarse. Y eso lo dice Colosenses 2:15. Este pasaje me gusta mucho. Téngalo en mente. Usted confiéselo todos los días. Cuando usted se vea acusado por el enemigo, cuando usted sienta temor a la muerte, confiéselo. Colosenses 2:15, que dice: de esa manera, o sea, con su muerte y resurrección, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Ahora, comenzamos diciendo que la vergüenza inicialmente fue ¿para quién? ¿Quiénes fueron los que sintieron vergüenza? Adán y Eva. No sabían dónde meterse por la vergüenza que sentían. Ahora, después de que Cristo viene, muere y resucita, ¿la vergüenza para quién es? Para Satanás y sus demonios. No son usted y yo los que tenemos que vivir en vergüenza, no somos nosotros. Porque nosotros pasamos de la derrota a la victoria, mientras que Satanás pasa de la victoria a la derrota. Pero tenemos que creernos esa verdad, ¿sí? Y ya ni al diablo tenemos por qué tenerle miedo. ¿O sí? ¿Qué miedo el diablo? ¿No? ¿Cuál miedo? ¿Alguien le tiene miedo a un enemigo que está derrotado? ¿Será que le tiene miedo? No, hasta en eso el enemigo nos sigue engañando, ¿sí? Entonces, le damos gracias a nuestro Dios. Él, con su resurrección, dejó claro que la vida estaba establecida por encima de la muerte. Si hemos creído en Cristo y seguimos creyendo, seguimos perseverando en la fe, tenemos la garantía de que viviremos para siempre. Ahora, hermano, no se preocupe por lo que está pasando ahora aquí. No se preocupe, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es algo corto. Es algo pasajero. Es cortico, es cortico. Más bien usted proyéctese hacia la bendición de la vida eterna que Dios nos ha dado. Piense lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva que Dios nos ha prometido, dice que no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, porque las primeras cosas pasaron, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará Dios las lágrimas de los ojos de ellos, ¿no? Y Él será su Dios y ellos serán su pueblo. ¿De qué está hablando? De la vida eterna. No va a ser una vida como esta, hermano, que nos tenemos que levantar a hacer maromas todos los días para ver cómo resolvemos. No, problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, problemas de seguridad, no, ya no va a ser así. Entonces, hermano, lo que estamos sufriendo ahora es cortico comparado a lo que el Señor, así que enfóquese en eso y déjeme decirle que sus ánimos van a cambiar. Va a poder enfrentar lo que sea ahora con valentía. ¿Por qué? Porque esto va a pasar, eso está pasando, todo pasa. Entonces,
Es una palabra de ánimo para nosotros. Así que, ¿temor a la muerte? No. No. A la muerte eterna no. ¿Por qué? A menos que usted no haya creído en Cristo, ¿no? De eso tenemos que asegurarnos. Hemos creído en Cristo y yo sé que sí, por eso estamos aquí. Amén. Por eso estamos aquí. Así que le damos gracias a Dios. Vamos a orar y démosle gracias a Dios por esta palabra que nos anima. Señor, muchas gracias, Padre, por lo que tú hiciste, bendito Dios. Señor, lo que produce más dolor, lo que produce más miedo, lo que produce más tristeza en el mundo, que es la muerte, Señor, tú nos dices, bendito Dios, que ya no tiene poder sobre nosotros. Padre, y la muerte física, Señor, será tomada y queremos tomarla, Padre, como un paso, Señor, al descanso, bendito Dios. Como un paso, Señor, a un sueño, Señor, donde vamos a permanecer hasta que tú vengas para despertarnos y podernos entregar la herencia que tú nos tienes reservada, el cielo nuevo y la tierra nueva, Señor. Hoy tomamos esta palabra de ánimo del apóstol que nos dice, por lo tanto, esfuércense, sigan trabajando para el Señor, no se dejen anular por el enemigo, no se dejen arrinconar por la mentira del enemigo, levántense y sigan adelante sirviendo a Dios, porque el trabajo para Dios no es en vano. Gracias, Dios, porque a pesar de los estorbos, a pesar de los obstáculos, Señor, nosotros queremos seguirte sirviendo, queremos seguirte amando, queremos seguir, Señor, viendo la bendición que tú lograste para nosotros, el triunfo de la vida, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a tu iglesia esta mañana con paz, con tranquilidad. Toda atadura de temor sea echada fuera en el nombre de Jesús. Y toda mentira del enemigo sea cancelada para nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.